Bienvenidos, en este video vamos a ver la función cuadrática dentro de las funciones polinomios. Una función cuadrática es una función polinómica de grado 2, donde su representación gráfica es una parábola y la forma de dicha parábola es una función que se define siempre de reales en reales, donde su ecuación es f de x o y igual a ax cuadrado más bx más c. El primer término se llama término cuadrático, el segundo término pasa a ser el término lineal y el último el término independiente. Si el ax cuadrado desaparece, pasa a ser una función afín, por eso nunca puede ser igual a 0 el primer término, o sea el término cuadrado. C sigue siendo nuestra ordenada del origen, tal cual como lo vimos en función afín. ¿Qué tengo que tener en cuenta de esta parábola? ¿Cómo es su representación gráfica? Una parábola es algo que tiene una curvita, donde tiene un eje de simetría, que gracias a ese eje divide a la parábola en dos partes iguales. Va a estar nuestra ordenada al origen, que es el punto que corta el eje en la sí. Vamos a tener lo que se llama vértice, que es donde arranca nuestra parábola. Vamos a tener ceros o raíces de una función. Pueden haber dos, uno o ninguno. Y lo que se llama el simétrico para poder graficarlo bien bonito. Más adelante les voy a enseñar cómo se grafica. Comencemos con los primeros casos. ¿Qué son estos de casos? Cuando la función no está completa. ¿Qué pasa si en el primer caso hacemos que la función sea incompleta donde solamente está el término cuadrático? Al estar el término cuadrático hay dos posibilidades. Que ese número que acompaña o ese coeficiente sea positivo o negativo. Si es positivo, como indica la palabra, esto es positivo, sus ramas van a ir hacia arriba. Y si es negativo, sus ramas van a ir abajo. Tiene una característica principal, que es que el vértice se encuentra sobre el centro de coordenadas y como acabamos de decir, si ese A es positivo, ramas arriba, y si A es negativo, ramas hacia abajo. Está centrado en el 0, 0 para arrancar nuestra función. El segundo caso se llama donde está el término cuadrático y el término independiente. Nos está faltando el lineal. Como acá hay dos coeficientes, hay cuatro posibilidades. Positivo, 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 negativo, negativo, positivo, negativo, negativo. ¿Qué tiene que ver? El C habíamos dicho que igual como en función afín es el punto que corta el eje de la sí. Si C es positivo va a estar arriba y teniendo en cuenta que A es positivo las ramas van a ir arriba. Si el C es negativo, el C va a ir en la parte negativa y si el A es positivo ramas hacia arriba. El tercer caso sería C positivo pero con A negativo ramas abajo y C negativo con A negativo ramas abajo. Si ustedes ven, se mantuvo sobre el eje de la sí, es decir, que el vértice se encuentra sobre el eje de las ordenadas. Sufre lo que se llama desplazamiento vertical. Y tenemos un tercer caso, que es cuando tenemos el término cuadrático y el lineal. También van a haber cuatro alternativas de dibujo, ya que pueden ser las distintas alternativas de signo. Ambos positivos, que si tienen igual signo, positivo, positivo, A con B, se va a correr del eje de la sí hacia el lado izquierdo. ¿Quién? El vértice. El vértice se va a encontrar hacia el lado izquierdo de nuestra eje. El A, si es positivo, obviamente ramas arriba. En el segundo ejemplo, A y B tienen distintos signos. A es positivo, pero como A y B tienen distintos signos, se va a correr a la derecha el vértice. Si me voy al otro ejemplo, negativo, positivo, ramas hacia abajo porque el A es negativo, siguen siendo distintos signos, se va a correr a la derecha con las ramas hacia abajo. Y si ambos son negativos, tienen igual signo, se va a correr hacia el lado izquierdo con las ramas hacia abajo. Si observamos los cuatro dibujos, la característica es que una de las ramitas va a pasar por el centro de coordenadas y lo que sufre un desplazamiento horizontal. Teniendo en cuenta esto, hay que tener en cuenta
El A me va a indicar si las ramas van hacia arriba o hacia abajo. El B, ¿qué es lo que me va a indicar? Junto con el A, si tienen igual signo se corre a la izquierda, si tienen distinto signo del A se va a ir a la derecha. Y el C es el valor donde corta el eje de la C. Es decir, si yo les doy esta función, yo tengo que marcar un C en el eje de la sin negativo, el A me indica positivo, ramas hacia arriba, y si A y B tienen igual signo, se corre a la izquierda. Es decir, que mi parábola quedaría de esta manera. En un C negativo, el A es ramas hacia arriba y como A y B son iguales, el vértice se encuentra del lado izquierdo. Y si les doy el dibujo, el poder expresar esto como fórmula, ya veo que el A es negativo. El B tiene que tener distinto signo al de A porque se corre a la derecha, o sea que debería ser un más B, y justo el C es positivo. Por lo tanto, la fórmula quedaría menos ax cuadrado más bx más c. ¿Cómo se hace para representar la función cuadrática bien como corresponde? A mí me dan la fórmula y yo tengo que identificar quién es a, b, c como primera instancia. Una vez que la identifico, puedo marcar mi ordenado al origen, que es el mismo valor c. Para sacar el x del vértice, o sea, mi eje de simetría, se saca con esta fórmula, menos b sobre 2 por a. Y el vértice de la función se va a usar ese elemento del eje de la simetría, donde su compañero es reemplazar dicho valor en la función para saber cuál es el compañerito de ese eje, que pasa a ser, cuando lo trabajo como punto, el vértice de la función. Y los ceros o raíces de estas funciones se aplica con la fórmula resolvente. ¿Qué tengo que tener en cuenta esa fórmula resolvente? Que si lo que está dentro de la raíz, que se llama discriminante, es mayor a 0, voy a obtener dos raíces distintas. Si lo de adentro, discriminante, es igual a 0, van a ser dos raíces iguales. Y si es menor a 0, no tiene raíces, o sea, no corta el eje de 0. Eso hay que tenerlo presente al momento de graficar con exactitud. ¿Cómo se hace para graficar con exactitud? Me dan esta función, identifico quién es a, b y c. El a acompaña al x cuadrado, el b al que está acompañado de la letra x y el c que está solito. Identifico quién es la ordenada al origen. Saco por la fórmula el eje de simetría. Saco por la fórmula el vértice. Saco por la fórmula los ceros o raíces. Y vengo y grafico. Ordenada al origen. Marco dónde se encontraría mi eje. Marco las raíces. Marco el vértice. Marco lo que se llama el simétrico. Siempre el simétrico se busca de la ordenada al origen. Cuento del eje. Si corrí un lugar a la derecha para encontrar ese de la ordenada al origen, un lugar a la izquierda y busco el simétrico para que cuando yo lo represente me quede bien prolijita mi parábola. Se puede hacer todo el análisis que hemos aprendido anteriormente. ¿Cuál es el dominio? ¿Qué son todos los reales? La imagen que va a tener que ver con el vértice, en este caso de menos 25 cuartos hasta el infinito. Que crece la función desde el vértice del eje de las x menos un medio al infinito y decrece de menos infinito a un medio. Va a tener conjunto de positividad, en este caso tiene dos intervalos de positividad, de menos infinito a menos 3 y de 2 a infinito. Negatividad de menos 3 a 2. No hay paridad en este caso porque no está corrido con respecto al eje de la C. Y un último ejemplo como para que quede claro, que es el ejemplo más feo. Si a mí me dan esa función y yo hago todo el cálculo, van a ver que todos le dan 0, 0, 0, 0. ¿Qué pasa con eso? Cuando ustedes lo quieren graficar, no lo pueden graficar porque me dicen hay un solo punto. Se tiene que forzosamente hacer una pequeña tabla de valores. Y le dan, por ejemplo, el valor 1 y buscan su imagen, para que de esa manera puedan marcar todos sus elementos. Y en este caso parte del 0, 0. Para 1 era el valor menos 1 y busco su simétrico respecto al eje de simetría y puedo ya graficar todo el puntito. Eso es lo que hay que tener presente. Espero haya sido claro y hayan podido entender. Obviamente que se puede realizar completamente toda la definición y el estudio y análisis de dicha función.
Espero que haya sido claro y hayan entendido. ¡Suerte!